Las palabras de Ana son las palabras de nuestra oración antes de estudiar la palabra. Vamos a orar y decimos juntos esto que dice Ana. Señor, nuestro corazón se regocija en ti en esta hora, porque tú eres nuestra fortaleza y quien nos levanta. Señor, nuestra boca no tiene temor de reconocer nuestro propio pecado. Entendemos, Señor, que todos en este lugar necesitamos redención y salvación, y que tú eres nuestro único y suficiente Salvador en Cristo. Reconocemos esta tarde ya, no hay santo como nuestro Dios. En verdad, no hay otro fuera de ti, Jesús. No hay roca como nuestro Dios. En ti queremos descansar hoy, y a ti queremos venir para pedir tu ayuda, para pedir tu socorro, para pedir tu provisión y tu dirección para un nuevo año que va a comenzar, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 25, es nuestro texto de estudio. Hemos hecho una tarea anterior, que era leerlo en casa. ¿Quiénes lo leyeron en casa? Muy bien. ¿Y los que lo leyeron hoy? Aquí, allá lo leímos ahorita hace un rato con Carlitos, el director de esta segunda reunión, quien preside en esta segunda reunión. Así que no lo voy a volver a leer porque son ¿cuántos versículos? 44. Pero ya sabemos entonces de qué se trata nuestra historia. El tema central de este texto, todo un capítulo de un libro del Antiguo Testamento, es el siguiente: la vida cristiana. Y especialmente la vida cristiana como un asunto real en el cual nosotros enfrentamos todos por igual afanes, desafíos reales y luchas reales todos los días. Y entendemos por la palabra de Dios que vamos a estudiar esta tarde que Dios está trabajando con cada cristiano y probando su carácter en medio de esas circunstancias reales que cada día enfrentamos. ¿Dios qué hace? Está probando y formando nuestro carácter. Y usted y yo podemos responder por la gracia de Dios o con la gracia de Dios de una manera que traiga gloria a Dios y que refleje el carácter de Dios en medio de un mundo que no tiene esperanza, de un mundo que está decepcionado, por ejemplo, de la religión. Y entonces usted y yo tenemos el privilegio de responder frente a las circunstancias reales en las que nos vamos a encontrar el próximo año cada día, de una manera que honre a Dios y produzca esperanza en el corazón de otros. O podemos también responder frente a los desafíos de cada día con orgullo y con necedad, como respondió Saúl, como respondió Goliat, por ejemplo, en el contexto de todo el libro de Samuel, o como respondió Nabal en nuestra historia del capítulo 25, como respondieron los filisteos en algún momento con su soberbia, con su arrogancia, atacando al pueblo de Israel, y Dios tuvo que trabajar también en la soberbia del pueblo filisteo, o como respondió el pueblo de Israel y el mismo David cuando no fueron espirituales, cuando no fueron un pueblo sujeto a la palabra de Dios, sino que desobedecieron los mandamientos de Dios. Entonces Dios también trató el orgullo del pueblo de Israel y el orgullo del líder, en este caso David. Entonces, en 5 minutos, permítame decirle rápidamente de qué se trata todo el libro, porque hay una, no es una ley, hay digamos, un requisito para los predicadores, y es el siguiente: si yo les voy a compartir a ustedes hoy sobre un capítulo, que es el capítulo 25 del primer libro de Samuel, debo contextualizarlos en todo el libro. Si yo les fuera a hablar de un versículo o 2 o 3, debería contextualizarlos de todo el capítulo, o de quizá el capítulo anterior y el capítulo siguiente. Pero como vamos a hablar de la historia de un mismo capítulo que tiene 44 versículos, necesito ayudarlos a entender de qué se trata todo el libro y por qué esta pequeña historia está metida, incrustada ahí en el capítulo 25 del libro de Samuel. Entonces, el primer libro de Samuel cuenta la historia de la transición del caos de un pueblo de 12 tribus
que era gobernado anteriormente por jueces y ahora va a ser unificado en como un solo pueblo y gobernado por un solo rey. Ellos ahí en primer libro de Samuel están en la transición. Van a dejar de ser gobernados por jueces y van a comenzar a ser gobernados por un rey y ser un solo pueblo, una sola nación. Esa es la transición que nos presenta el primer libro de Samuel. Y ahora también en este libro encontramos el desarrollo del liderazgo de 3 personas claves en la historia del pueblo de Israel, que son Samuel, el profeta, que en el capítulo 25 está muerto, y después de Samuel, Saúl, y después de Saúl, otro líder muy importante que es David. Esa es la idea general en este libro. Ahora, hay una palabra clave que es importante tener en cuenta, que es la palabra clave durante todo el desarrollo de la narrativa en primer libro de Samuel, y es la palabra oír. Es curioso porque venimos de hablar del gran mandamiento y precisamente el primer libro de Samuel, la palabra más importante es Shema. Escucha, oye, presta atención. Eso va a tener una importancia relevante durante nuestro estudio hoy. En el capítulo 25 que vamos a estudiar, en el versículo 24, se usa la palabra Shema. Cuando Abigail se presenta delante de David, ella se inclina, se arrodilla frente a él y le ruega que la escuche, y la palabra escuchar ahí es Shema. Entonces, si lo dividimos por capítulos, del capítulo 1 al 3 del primer libro de Samuel, vemos allí en esa primera parte el gozo, el dolor y el gozo de Ana. Ella no tenía hijos, era estéril, rogó a Dios, Dios le respondió, le dio un hijo. Y luego en el capítulo 2 ella exclama en una canción su gratitud. Ella presenta a Dios su gratitud. Y en esa canción de Ana, del capítulo 2, están los 3 temas principales de todo el primer libro de Samuel. ¿Cuáles son? El primero: Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde. El segundo: Dios está obrando a pesar de la maldad humana. Y el tercer tema principal de todo el primer libro de Samuel es: Dios va a levantar un rey mesiánico. Esas son las 3 cosas más importantes de las que va a hablar el primer libro de Samuel. Ahora, quedamos en capítulo 1 al 3. Ahora, del 4 al 7, encontramos en esa parte del libro, encontramos la rivalidad que hubo entre el pueblo filisteo y el pueblo de Israel. Ahí se muestra no solamente el orgullo de los filisteos y cómo Dios trata con ese orgullo de los filisteos, sino que también se revela el orgullo del pueblo de Israel. El orgullo de los filisteos era su dios Dagón. Ellos tenían confianza en un dios falso que se llamaba Dagón, y Dios aplasta el orgullo de los filisteos cuando ellos se llevan el arca y la ponen enfrente de Dagón, y la presencia de Dios representada por el arca hace que el ídolo falso caiga varias veces hasta que es despedazado. Dios aplasta el orgullo de los filisteos y ellos después tienen que arrepentirse y entregar el arca de nuevo a Israel. Pero Dios también va a tratar con el orgullo del pueblo de Israel, porque piensan que el arca, en lugar de representar lo que debe representar la presencia de Dios y ellos tener esa reverencia y obedecer a Dios en todo lo que Dios les ha mandado a través del último juez que ellos tienen ahí vivo, que es Samuel, ellos desobedecen constantemente la instrucción de Dios a través de Samuel, y entonces Dios también castiga a Israel y permite que los filisteos se lleven el arca, y es ahí donde aparece aquella historia donde le avisan al sacerdote que el arca de Dios ha sido robada por los filisteos. El sacerdote, escuchando la noticia, dice la famosa expresión Icabod, que significa la gloria de Dios ha sido traspasada o sin gloria, y se va de para atrás y cae sobre su nuca y muere. Los hijos de él también tienen que morir por causa de su maldad, etcétera. Usted conoce cómo Dios empieza ahí a tratar con el orgullo y el pecado de Israel. Eso es lo que va a desarrollarse durante los capítulos 4, 5, 6 y 7. Luego capítulos 8, 9 y 10, en esa parte, los israelitas le piden a Samuel un rey. Ellos ahora quieren parecerse a los demás pueblos, a otras naciones, y ellos le dicen: danos un rey. Y sucede, durante esa parte del libro, sucede lo peor que le puede pasar a un pueblo
o a una comunidad o a un hombre o a una mujer que piden caprichosamente a Dios una cosa que Dios no quiere darles. ¿Qué sucede? Lo más terrible que puede pasarle a un ser humano que le dice a Dios que le dé algo que Dios no quiere darle, es que Dios le dé eso. Entonces ellos quieren rey, no conforme al corazón de Dios, sino uno que se parezca a los reyes de los demás pueblos, porque queremos ser como ellos. No pidieron, danos un rey conforme a tu corazón, sino danos un rey que se parezca a los reyes de los demás pueblos, porque queremos parecernos a los demás pueblos. Y Dios dice, ok, les doy a Saúl. Un hombre necio, un hombre cargado de defectos en su carácter, un hombre deshonesto, un hombre mentiroso, un hombre que le faltó a la integridad y que no fue capaz de reconocer sus propios errores. Recuerde que cuando desobedeció acerca del sacrificio a Dios y no esperó al profeta Samuel, cuando el profeta apareció, él dijo, yo no fui, es que realmente el pueblo me hizo sacrificar el animal. Entonces no asumió su desobediencia, sino que culpó al pueblo. Muy parecido a lo que sucede en Edén, cuando Dios se aparece nuevamente en el huerto y pregunta, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Adán, no me digas que comiste del árbol que te dije que no podías comer. ¿Y qué respondió Adán? La mujer que me diste. Mujer, ¿qué has hecho? Yo no fui, fue la serpiente. Y así nos la pasamos toda la vida, somos iguales. No queremos aceptar nuestros propios errores, así que el libro de Samuel, este primer libro, va a confrontar esa parte de nuestra vida, de nuestro carácter. El capítulo 13, 14 y 15 trata de la desobediencia de Saúl y cómo él se autodescalifica por ser desobediente. Allí Samuel confronta al pueblo de Dios y a Saúl y les recuerda que Dios no puede bendecirlos a menos que ellos obedezcan sus mandamientos. Ellos deben ser un pueblo fiel, humilde. ¿Recuerda los principios de la oración y la canción de Ana? Que Dios trata con el orgulloso, lo humilla, y al humilde lo exalta. Y Samuel aquí en esta parte del libro le recuerda a Israel y al rey Saúl que si no se humillan delante de Dios, si no obedecen a Dios, Dios no puede bendecirlos. Entonces en esta parte del libro Dios trata con el orgullo de Saúl y comienza la caída del rey Saúl en Israel. Luego de los capítulos 16 al 17, encontramos que Dios está trabajando para levantar a David como rey de Israel, y es allí donde ocurre la batalla entre David y Goliat. Nuevamente, los 3 puntos principales de la canción de Ana en el capítulo 2 vuelven a ser importantísimos, porque en esta parte, en esta sección del libro, el Señor va a levantar a David, va a exaltar a David, porque David confía de manera radical y humilde en el Dios de Israel. Y en esta sección del libro, entonces, Dios humilla a los orgullosos Saúl y Goliat. Luego, los capítulos 18, 19 al 20, Saúl desciende lentamente a la locura mientras David está ascendiendo al poder como rey. En los capítulos 21 al 26, Saúl se llena de odio por David y comienza a perseguirlo sin motivo, injustamente para matarlo, y mientras tanto David está huyendo de Saúl. Luego en los capítulos 27, 28, 29 y 30 se relata la confianza de David en la bondad de Dios para levantar un nuevo rey para su pueblo, y en el capítulo 31, que es el último capítulo del libro, se describe la trágica muerte de Saúl y su hijo Jonatán. ¿Está claro? Eso es el panorama de todo el primer libro de Samuel, y nosotros vamos a predicar hoy sobre el capítulo 25 nada más. Entonces, como introducción, déjeme decirle lo siguiente. El día de ayer en la mañana, un viejo amigo nuestro de la casa, que amamos mucho a él y a su familia, somos padrinos de su matrimonio, nos llamó para pedirnos oración por su mamá. Él nos contó que había planeado ir a visitar a su mamá este fin de año y que que ayer sábado, él ya había comprado su pasaje aéreo para ir a visitar a su madre y pasar el fin de año con ella en la ciudad de Bogotá. Bueno, el viernes en la tarde o en la noche, una persona en una moto la atropelló en Bogotá. Y ella fue llevada a la clínica, fue hospitalizada con muchas fracturas y con un trauma delicado en su cabeza. Su pronóstico el día de ayer era reservado.
Pero ayer mismo en la noche, nuestro amigo nos llamó de Bogotá y nos informó que estaba feliz porque los médicos habían hecho todos los exámenes y el diagnóstico había cambiado. Y por la noche, ayer, le avisaron que hoy le daban de alta a su mamá y que entonces había sido librada de la muerte porque el coágulo de sangre en el cerebro ya podía disolverse de una manera diferente y no era necesaria la intervención con cirugía. Así que hicimos oración ayer y Dios, de manera soberana, respondió favorablemente a la oración que hicimos con el amigo. Y él puede estar hoy feliz con su mamá en Bogotá. Y esas cosas le suceden a personas reales, ¿sí o no? Un día usted está preparando un viaje, en la mañana está alistándose para hacer un viaje y en cuestión de un par de horas le informan sobre algo que usted jamás desea ser informado, algo que usted no espera, algo que no se imagina que puede suceder en la vida real, porque las personas vivimos en un mundo real, en un mundo caído y todos ustedes y yo enfrentamos situaciones reales y reaccionamos de diferentes maneras en cada circunstancia todos los días. Ahora que estamos finalizando el año, las personas reflexionan y hacen nuevos propósitos y resoluciones para un nuevo año. Incluso en muchas iglesias se escucha a predicadores irresponsables que le dicen a la gente: el próximo año es el año de tu promoción. El año que viene es el año favorable de Dios para tu vida. Es año de puertas abiertas y bla, bla, y bla, y bla. Y en otras iglesias, las personas escriben en papeles o en agendas lo que ellos quieren pedir a Dios que ocurra en el próximo año en sus vidas, a nivel familiar, a nivel espiritual, a nivel profesional, a nivel de su salud, etc. Y traen esas agendas el 31 de diciembre a la reunión de fin de año en su iglesia para que Dios bendiga sus planes. Cada año por esta época nosotros escuchamos diferentes enseñanzas y consejos basados en la Biblia acerca de lo que debe ser un fin de año y un comienzo de un nuevo año. Pero lo que podemos hacer nosotros y debemos hacer nosotros no es traerle nuestros planes a Dios en un día como este para que Dios los bendiga. Lo que debemos hacer es preguntarle a Dios cómo Él quiere bendecirnos a través de su palabra, enseñándonos y diciéndonos lo que Él tiene planeado para nosotros en 2019. ¿Cómo podemos nosotros tomar la enseñanza de la palabra, por ejemplo, este capítulo 25 del libro de Samuel, y cómo aplicarlo a nuestra vida práctica y cómo esto puede ser de bendición para nuestra vida de manera real? ¿Cómo el consejo de Dios en la Escritura puede convertirse en verdadera bendición para mi vida el próximo año? ¿Cómo se puede mantener la esperanza en el 2019 y vivir en este nuevo año en la voluntad de Dios y para la gloria de Dios? Y eso solo nos lo dice la Escritura, no los augurios de un predicador. Entonces, el título de nuestra enseñanza hoy, por eso, es el reloj de la vida real. Porque la vida se trata principalmente de tiempo que transcurre con rapidez. Así que necesitamos pedir a Dios la sabiduría que pide Moisés en el Salmo 90. En el Salmo 90 Moisés dice: enséñanos a considerar bien los días de nuestra vida para que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Porque es que vivimos sin sabiduría. O sea, vivimos tan rápidamente y vivimos tan superficialmente la vida que no somos sabios para vivirla. Y el escritor sagrado dice en el Salmo 90: Señora, enséñame a considerar con cuidado cada día que estoy viviendo para que traiga a mi corazón sabiduría, porque vivimos como los simples. Para el 2019 necesitamos pedir a Dios que nos dé la gracia de enfrentar el afán de cada día. Como dijo Jesús, cada día traerá su propio afán. ¿Cómo se va a enfrentar usted al afán de cada día en el 2019? Necesita sabiduría. Por eso necesito la palabra de Dios, porque allí en la palabra de Dios encontramos la sabiduría para poder enfrentarnos a los retos y desafíos de los días que tiene el próximo año. Los personajes de esta historia son seres humanos reales. Son pecadores como nosotros, con luchas, con deseos, con debilidades, con virtudes y defectos reales como los suyos y los míos. A veces podemos estar en apuros como David, huyendo, escondiéndonos de nuestros problemas,
Quizá a usted le sucede como a David, que está viviendo lejos de sus padres. Él tuvo que esconder a sus padres con un rey pagano y decirle: cuida a mis padres mientras me están persiguiendo a mí, para que si me encuentran a mí o me quieren hacer daño a mí, no toquen a mis padres. Y tuvo que esconderlos y vivir lejos de sus padres. De hecho, usted lee la historia bíblica y casi no sabemos nada de los padres de David. Y usted puede ser una persona que vive lejos de su familia, de los seres que ama, por alguna razón. O usted puede ser una persona que tiene tristeza porque alguien que lo influenciaba positivamente, alguien que era de mucha bendición para su vida, como Samuel fue de mucha bendición para el pueblo de Israel y para David, ahora ya no vive, está muerto. Y usted perdió a esa persona, y usted amaba a esa persona, confiaba en esa persona, y esa persona refrigeraba su vida. A veces podemos estar como David, en un momento de la mañana amanecemos muy respetuosos y muy humildes y tratamos a todo el mundo con respeto y con humildad, y de pronto en las horas de la tarde estamos como el mismo David, que en la mañana estaba siendo humilde y respetuoso, en la tarde estamos llenos de violencia en nuestro corazón y queremos matar a esa misma persona. Esa es la vida real. La vida real no es que el pastor es la persona que no tiene nunca problemas con su esposa. Él nunca la grita. Ella nunca lo irrespeta a él. Él es un dulce con ella. No, la vida real es una vida donde a veces me relaciono bien con mi esposa y muchas veces me relaciono pecaminosamente con ella. Esa es la vida real. La vida cristiana no es una vida de hipócritas. La gente que asiste a la iglesia no debe ser gente hipócrita, debe ser gente real, que se muestra tal y como es y que entiende que todos los días necesita la redención de Dios para su vida. Los cristianos reales debemos aprender a dejar a Dios ser Dios en cada circunstancia de la vida, porque Él es soberano. Usted y yo debemos procurar ser sabios y leales. Podemos ser buscadores de la justicia y del bien, como el joven siervo de esta historia. Fíjense que ahí hay un siervo, un muchacho muy joven, que es empleado de Nabal, que solo hace una cosa: corre en un momento del día y busca a Abigail y le dice: señora, usted no sabe lo que pasó, y le cuenta todo lo que pasó. Y luego desaparece de la historia. Usted y yo debemos procurar ser gente así, que aunque no seamos muy populares en la familia o no seamos de los empleados favoritos del jefe, usted y yo podemos hacer lo correcto en el momento indicado. No importa si nos dan el crédito o no. Eso es la vida real. Cultivar el estilo de vida sabia e inteligente de Abigail, por ejemplo. Eso es la vida real. Querer ser como Abigail, aunque seamos hombres. Porque sobre Abigail se predica mucho para mujeres, pero es que yo necesito la sabiduría de Abigail también. Que la sabiduría no tiene sexo. Es para hombres y para mujeres, y así quisiera ser yo como esta mujer que se aguanta este guache de marido que tiene. ¿Cómo puedo yo ser tan manso, tan apacible, tan tranquilo, tan sereno, tan tierno como esta mujer, teniendo un marido como el que ella tiene? Eso es la vida real. ¿Cómo es que podemos tener el entendimiento que esta mujer tiene del obrar de Dios? Porque cuando usted escucha las palabras que ella le dice a David, usted dice: esta mujer parece una profeta. Esta mujer le está diciendo a David todo lo que Dios va a hacer con él. Y eso lo sabía Samuel. O sea que esta mujer está muy pendiente de las cosas de Dios. Por eso habla con tanta profundidad teológica cuando se encuentra con David. Y eso es la vida real. Cuando usted abre la boca, habla así como Abigail, con tanta profundidad teológica. ¿Entiende cómo Dios se está moviendo en su vida? ¿O de lo único que sabe hablar es de lo que todo el mundo habla? Para no decir nada y ofender a alguien. Ay, pastor, pero entonces no puedo hablar de nada. No, más vale que abra su boca para hablar con la sabiduría que esta mujer habla. O si no, usted y yo somos de los mismos simples que habitan en este mundo. No hacemos nada diferente en la vida, ni hacemos nada diferente los días para las demás personas. Somos iguales de simples que los demás. Necesitamos hacer eso. Y entonces vamos a trabajar en el reloj de la vida real. Vamos a trabajar 4 puntos
el primer punto, es Dios se opone a los necios e insensatos. Eso está claro en la historia, en la canción de Ana en el capítulo 2. Dios exalta a los humildes y Dios se opone a los soberbios. Eso es lo claro que vamos a ver en esta historia. Número 1, Dios se opone a los necios e insensatos. Número 2, Dios obra a pesar del pecado de los justos y de los injustos. Porque todos pecamos. Eso es la vida real. La vida real es que el que no es redimido, el que no es salvo es un pecador, pero usted y yo también lo somos. Eso es la vida real. Dejar de sentirnos mejores que los demás. Es empezar a andar más finito, más humildes y decir, wow, ¿por qué me salvó a mí si soy tan pecador como él o como ella? ¿Por qué se fijó en mí? ¿Por qué a mí me fue predicado el evangelio? Ahora lo entiendo. ¿Por qué asisto a una iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué puedo ir a una iglesia y esa persona no desea nada con Dios? ¿Por qué? Si yo soy tan pecador como ella. Tercer punto, Dios usa y exalta a los humildes. Ese va a ser nuestro tercer punto. Dios exalta a los humildes. Y número 4, Dios está presente en la historia de nuestra vida. Esos son los 4 puntos. Número 1, Dios se opone a los necios e insensatos. Y vamos a tomar uno de esos personajes de la historia. ¿Cuál creen que es el personaje que tenemos que estudiar en este punto? Dios se opone a los necios e insensatos. ¿El personaje debe ser quién? Nabal. No puede ser el joven. No puede ser Abigail. No puede ser Samuel porque está muerto. Y no puede ser Dios. Es Nabal definitivamente. Nabal era un hombre rico y exitoso, pero insensato. Fíjese esa combinación. ¿Cuántos en la vida van por el mundo con éxito, con riquezas y siendo qué? Insensatos. Tenía un matrimonio disfuncional con una mujer muy hermosa e inteligente llamada Abigail. Y como muchos hombres, cuando tienen dinero, cuando tienen riquezas, él era un hombre grosero, mal educado, soberbio, de mal carácter, ingrato y autosuficiente. Su nombre, ¿sabe qué significaba su nombre? Insensato. Significaba necio. La raíz para el nombre de Nabal es la raíz hebrea cubos. Y esto no lo dije en la primera reunión, Dios no quiso que lo dijera, pero me acuerdo ahora para decirlo. Y la raíz hebrea para el nombre de Nabal es la palabra hebrea cubos con B corta y S al final, y con K. Cubos. Y sabe una cosa, esa palabra cubos, además de significar duro, tosco, cínico, significa perro. Cuando yo busqué en el Google la etimología de la palabra cubos, me apareció Motel Cubos en Medellín. Y entendí por qué le pusieron cubos a ese motel. Porque alguien que administra ese hotel o lo construyó, sabe algo de Biblia y sabe que cubos en hebreo significa perro. ¿Entiende lo que digo? La clase de esposo que tenía Abigail, ese era el hombre. El joven criado que viene a darle el aviso a Abigail sobre lo que ha sucedido, que ella no lo conoce, no se ha enterado, llama en su descripción acerca de su señor Nabal, lo llama un hombre indigno. Y la palabra indigno en hebreo ahí es un desperdicio de hombre, eso es lo que significa. Porque así son muchos hombres, un desperdicio de hombre. Necios, groseros, maleducados, soberbios, de mal carácter, no se les puede hablar. Ellos saben todo, ellos no necesitan recibir consejos de nadie. De hecho, son esa clase de hombres que dicen, ¿y por qué tengo que ir a la reunión de hombres? Porque ellos creen que saben más Biblia que el pastor de la iglesia. Entonces no tienen que venir a la reunión de hombres, porque no son enseñables por nadie. Ellos se autoenseñan. Son autosuficientes. Nabal era un hombre ingrato también. Y usted dirá, ¿por qué ingrato? ¿Eso no está ahí? Sí, sí está. Si usted lee el libro en toda su totalidad, se da cuenta que Nabal era descendiente de Caleb. Caleb, el hijo de Jefone. Caleb fue uno de los 12 espías que Moisés envió a revisar, a reconocer la tierra. Bueno, Nabal era o nieto o tataranieto de Caleb. Y entonces había recibido como herencia de Caleb la región del valle de Hebrón. Y los entendidos dicen que el valle de Hebrón, donde tenía la finca Nabal,
Era un valle hermoso y bien regado y abundante en agua que sale de un manantial, y el lugar, dicen los entendidos, que hubiese podido mantener más ganado que las solas 3,000 ovejas y 1,000 cabras de Nabal. Así que Nabal era un hombre privilegiado, pero no era agradecido. Todos en Israel, incluyendo a Nabal, sabían que David sería el rey sobre Israel. Todos en Israel también conocían de la lealtad que David tenía hacia su rey Saúl. Todos sabían que hacía unos días el mismo David le había perdonado la vida a Saúl en la cueva en Engadi. Allí estaban escondidos David y 400 hombres, porque en esa cueva había un manantial de agua y se podían conseguir algunos frutos de la tierra para comer. Y a esa cueva llegó Saúl sin saber que David estaba con sus hombres a hacer sus necesidades, dice la Biblia. Y David lo tuvo a 1 centímetro porque le cortó con su espada el borde de su manto. Y lo tuvo ahí para matarlo y no lo hizo. Y luego David se rebeló y le habló, le llamó padre a Saúl. Amaba tanto David a Saúl y respetaba tanto a su rey, aunque era un rey injusto y lo perseguía injustamente para matarlo, que lo llamó padre, y llorando le dijo: te tuve a un centímetro, mira, aquí está un pedazo del borde de tu manto y no te toqué. ¿Por qué me persigues? Yo no quiero matarte, yo no quiero hacerte daño, yo no puedo tocar al ungido de Dios. Y todo el mundo en Israel sabía la calidad de hombre que era David. Solo Nabal, el necio Nabal, dice: ¿quién es ese David? Solo a Nabal se le ocurre decir esas palabras. ¿Y por qué lo hace? Por lo que lo hacen los ricos, porque no quieren compartir lo que tienen con nadie. ¿Por qué lo hace? Porque David le dijo: dame algo de comer, de todo lo que Dios te ha dado, danos de comer a mí, a los hombres. Nosotros te cuidamos el ganado, nosotros cuidamos tus animales para que nadie te los robe, comparte algo con nosotros. ¿Y qué hacen los ricos? Cierran su mano. Por eso es que en Isaías 32:6 dice que el insensato deja vacía el alma hambrienta y priva de bebida al sediento. Isaías 32 va más lejos, porque nos dice dos cosas crueles. Mire lo que dice Isaías. Dice: es necio, es insensato como Nabal el que sabe que una persona necesita el evangelio y no se lo da. Porque aquí dice: deja el alma hambrienta de una persona. Y el alma no está pidiendo comida material, el alma pide el evangelio. Y usted conoce a mucha gente que necesita la verdad del evangelio en esta época del año, y usted prefiere callarse. Usted es rico, a usted le dieron una herencia que a usted no le tocó pelear por ella. Caleb sí tuvo que pelear por la tierra para poderla tomar, y después peleó y le reclamó a Josué: dame el pedazo de tierra que me corresponde. Él fue el que reclamó la tierra. Y luego aparece después, un par de generaciones después, el señor Nabal, sin tener que haber luchado esa tierra, diciendo: yo no le doy a nadie nada de lo que tengo. Como si él hubiera tenido que sudar por eso. Así hay mucha gente que ha recibido el evangelio, la salvación, el perdón de sus pecados. No les ha costado nada porque eso lo pagó Cristo en la cruz. Pero en épocas como estas prefieren cerrar su boca sabiendo que la gente se está muriendo sin Cristo. Y también son la gente que, teniendo como compartir al menos un vaso con agua, ni siquiera agua comparten con nadie. Proverbios 30:22 dice que el necio alborota la tierra cuando se sacia de pan él solo. ¿Cómo lo llama Isaías y cómo lo llama Proverbios? Al que no comparte lo que Dios le ha dado, como un necio. En particular, en esta parte de esta historia, usted y yo encontramos que hay un protagonista de la historia que no se quedó quieto. Frente a esto que está sucediendo, frente a esta arrogancia de Nabal, hay un personaje que no se quedó quieto y actuó. ¿Quién fue? Dios. Dios hirió a Nabal. Dios
hirió a Nabal de tal manera, cuando Abigail vino a contarle, ¿sabes una cosa? Ayer cuando tú estabas bebiendo con tus amigos, estabas emborrachándote y decías todas esas estupideces que dicen los borrachos, ayer yo tuve que ir a encontrarme con David en el camino y tuve que pedirle perdón por tu necedad para que él no te quitara la vida. Y cuando ella le está contando todo lo que pudo haber pasado si no interviene su esposa, ¿qué dice la Escritura? Dice que le dio un derrame cerebral. Y a los 10 días, un infarto y murió. Y dice exactamente que Dios fue el que lo hirió. Porque esa es la paga, o esa es la consecuencia, o ese es el destino para los necios. El juicio de Dios. Entonces, usted y yo nos enteramos de la muerte trágica de personas así como Nabal. De hecho, la semana pasada, el presidente Duque anunció por la televisión la muerte de alias Guacho. Él dijo, se le acabó la guachafita a Guacho. Y todo el país estaba feliz porque finalmente este hombre malo que hizo tanto daño a tanta gente inocente había muerto. Y eso es lo terrible de tener que enterarnos de la muerte de alguien y en lugar de entristecernos, alegrarnos. Ese es el final para los necios. Su muerte producirá la alegría de muchos. Se acabó la guachapita. Guacho. Y yo le decía a los hermanos en la primera reunión, Guacho se parece mucho a guache. Bueno, así son muchos maridos, guaches. Dios no guarde a usted de que su final sea que Dios tenga que herirlo para quebrantar su guachada con su esposa y con sus hijos. Su falta de hombría. Dios finalmente interviene a los soberbios. Eso es lo que cantó Ana en el capítulo 2 del libro. Dios exalta a los humildes y se opone a los orgullosos. Sin embargo, esto nos lleva al segundo punto. Dios está obrando siempre, a pesar de la maldad de justos o injustos. Estamos hablando de la maldad de Nabal, pero vamos a mirar un poquito a David. En el segundo punto vamos a hablar de David. El segundo punto es Dios obra a pesar del pecado de justos e injustos. ¿Quién era David? Para los que no conocen a David. Debo asumir que algunos no saben quién es David. David fue hijo de Isaí de Belén, el menor de 8 hermanos, descendiente de la tribu de Judá, fue pastor de las ovejas de su padre Isaí. Él tenía una buena reputación como músico y también como guerrero. Fue llamado no solamente el matador de gigantes, también fue llamado el dulce cantor de Israel. Y Dios mismo llamó a David, en 1 Samuel 13:14, lo llamó un hombre conforme a su corazón. Es decir, según su voluntad, según lo decidió Dios. Recuerdan que el primer rey de Israel, ¿quién lo decidió? El pueblo dijo, danos un rey. O sea, cuando se mueve el asunto como democracia, las consecuencias no son buenas. Y algunas personas van a las iglesias pensando que las iglesias son una democracia y se les olvida que si usted entra al reino de Dios y va a una iglesia, en el reino de Dios y la iglesia, que es la embajada del reino de Dios en la tierra, hay un monarca, no una democracia, hay un rey y se hace lo que él establece en su palabra. Entonces, aquí tenemos a este hombre David, famoso por estas hazañas. Era un guerrero impresionante, siempre traía al ejército de Israel en victoria y venció a todos los enemigos de Israel durante el tiempo que lo persiguió Saúl. Mientras Saúl lo perseguía, él estaba matando filisteos, enfrentándose a los enemigos de Israel, ganando victorias para el pueblo de Israel y para el rey de Israel que lo perseguía injustamente para matarlo. Y tomaba el botín de las victorias y lo repartía con los 600 hombres, no se lo quedaba a él. Miren el corazón de David. Eso es un rey, eso es un verdadero líder. Y él tomaba el botín y lo compartía con ellos porque él sabía que tenían familias, que tenían deudas, que tenían también problemas reales como todos los seres humanos los tienen. Así que él no se quedaba con todo el botín, lo compartía. David también amaba la presencia de Dios, tanto que estableció un culto en Israel 24/7, un culto de adoración a Dios en el monte de Sión. Él puso allí el arca
del pacto y le hizo una tienda sencilla al arca para cubrirla del sol y del agua, y en ese lugar se estableció adoración a Dios 24 horas, 7 días a la semana, casi por 40 años, 36 años más o menos. Se adoró a Dios en el monte de Sión. Y por eso es que dice algún salmo, dice, venid y subamos a la casa del Señor. Yo me alegré con aquellos que me decían, venid y subamos a la casa del Señor. Venid, adoremos y postrémonos. Era un venir y subir al monte de Sión, un lugar alto donde estaba la casa de David, y en el patio de la casa de David estaba el arca. Amaba tanto la presencia de Dios que la llevó a su casa. Ese era David, pero David era un pecador también, como Goliat, como Saúl, como Nabal, como Abigail y como el joven sirviente de esta historia. Fracasó como padre y esposo. No fue un buen padre y no fue un buen esposo. Desobedeció a Dios, pecó de maneras terribles, cometió asesinato. Si lo nombráramos como candidato para pastor de una iglesia reformada el día de hoy, no sería elegible, porque sus hijos Amnón, Absalón y Adonías eran rebeldes, no se sujetaban a su padre. Así que él no era un buen candidato para ser pastor de una iglesia. Esta historia nos deja ver diferentes características en la personalidad de David. En la mañana es respetuoso y humilde con Nabal, y en la tarde lo quiere matar. Ese es David. Un hombre pecador, un hombre normal, un hombre real. ¿Por qué se asombra cuando ve el pecado de su marido? ¿Por qué se asombra cuando ve el pecado? Su esposa exhibe su pecaminosidad en la casa. ¿Por qué se escandaliza? Es la vida real. A veces lo hacemos bien y muchas veces lo hacemos mal. Eso dice que necesitamos a un redentor como es Jesucristo. O si no, entonces ¿para qué el cristianismo? Demandando perfección todos los días, demandando que no se equivoque todos los días. Eso es imposible, es una locura. Esta es la vida real, por eso me gusta la Biblia. Esa historia nos deja ver que David puede ser también un hombre justo por su propia mano. Él cree que él es más justo que Nabal, y por eso dice, hay que quitar a ese hombre de la existencia, hay que quitarlo del camino. Yo soy un hombre más justo que él. Pero luego viene Abigail y lo hace entrar en razón, y encontramos a un David que es capaz de arrepentirse y reconocer que está cometiendo un pecado y que va a cometer una injusticia, y se echa para atrás y dice, tienes toda la razón, Dios te ha enviado para abrirme los ojos. Eso es ser un hombre conforme al corazón de Dios. Uno que es capaz de reconocer que está equivocado, una mujer que es capaz de reconocer que se ha equivocado. Y no que todo el tiempo dice, no, fue la mujer. Y la mujer dice, no, fue la serpiente. Y nadie tiene la culpa entonces la tiene Dios. La Biblia nos muestra a David también como una imagen de esperanza profética de quién vendría a ser el mejor y verdadero rey de Israel, que es Jesús. La vida de David en este capítulo nos muestra la profunda necesidad del alma humana. Yo les dije hace 4 domingos, que el alma necesita, para ser sanada, el alma para experimentar eso que llaman afuera en la calle, algunos cristianos de papel, porque no son de verdad, son de papel, son como avioncitos de papel, llaman sanidad interior. Sanidad interior. Para que su alma esté sana, lo que necesita es el gobierno de Dios, dijimos hace varios domingos. Pero esta historia nos muestra esta realidad, que el alma humana, esa necesidad de ser gobernada, de ser dirigida, de ser instruida del alma, solo la puede satisfacer el verdadero ungido de Dios, que es Jesucristo. Todo en la Escritura, todo en el Antiguo Testamento está apuntando a Cristo, no a David. Hay cristianos que exaltan y sobreempatizan la vida de David, al punto que todo en la iglesia tiene que ver con David. La alabanza, todo tiene que ver con David. Las banderas, los estandartes, los adornos, los mantos, los trajes de las niñas de danza, todo tiene que ver con David. Mis hermanos, la Biblia no dice que David es el centro de todo. La Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, dice que Jesús es el centro de todo, y que la vida de cada personaje en las historias de la narrativa bíblica apuntan a Jesucristo, no hacia ellos mismos. Fíjese, cuando un ancestro de David, que se llamaba Ruth la Moabita, necesitó ser redimida porque se quedó viuda, la redimió
un pariente lejano llamado Booz. Si miramos allá y decimos, wow, Booz, el pariente redentor, entonces al ver la historia de Samuel 25 y ver cómo David después se va a casar con Abigail, decimos, wow, la redimió. Y nos quedamos asombrados y decimos, qué buen tipo era David. Bueno, mis hermanos, todo en la Biblia, Booz apunta a Jesús, que es nuestro pariente redentor. Y lo que hace David aquí también apunta a Cristo, lo que hace bien. Porque lo que hace mal solo dice que él es un pecador que necesita ser redimido, como usted y como yo. De hecho, el Salmo 39, versículo 8, es un salmo de David donde él admite que es un pecador que necesita ser redimido. Él dice, líbrame de todas mis transgresiones. No me hagas la burla de los necios. ¿Por qué dice él, líbrame de todas mis transgresiones? Eso lo dice solamente un ¿qué? Un pecador. Un hombre que reconoce que necesita ser redimido. David sabe que él no es el protagonista de la historia. David es un hombre real, es un hombre normal. Mire cómo él reacciona cuando Nabal lo provoca con esa respuesta. ¿Acaso David dice, muchachos, no se preocupen, Nabal no nos quiere compartir nada de la comida, vamos a orar a Dios? Él dijo así, vamos a pedirle a Dios que nos dé algo de comer. ¿Qué fue lo que salió de su boca? Inmediatamente los mensajeros le terminaron de contar lo que dijo Nabal. Dijo, saquen sus espadas, vamos a matar a este desgraciado. Porque así responde un pecador. ¿Usted sabe lo que me dijo mi tía? Ay, es que ya no sabe quién soy yo. Y sacamos de una vez la espada de nuestra boca y empezamos a matar a nuestra tía. Con la boca. De vez en cuando matan al pastor. Al desayuno, al almuerzo, a la comida, comen pastor, cenan pastor, desayunan pastor. Es un reto, ¿no? La vida real tiene muchos desafíos, muchos retos. David responde ofendido y quiere matar a Nabal. Es lo que dice Santiago 4:2. Santiago dice, codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. O sea, codicio, respeto, deseo respeto, no recibo respeto, entonces mato al que no me respeta. Ese es David. Y ese es usted, ese soy yo. Alguien me falta respeto, ¿qué le devuelvo enseguida? Mi espada. Abro mi boca y empiezo a matarlo con mis palabras. Dice, codiciamos y no tenemos. Y como no recibimos lo que codiciamos, dice, cometemos homicidio. Y Jesús dijo que nosotros matamos al prójimo con nuestras palabras. En Colombia, esto se ha vuelto tan común y tan normal que cuando a alguien le ofende algo, por ejemplo, alguien infringe una ley de tránsito, el policía lo detiene, el alférez o el policía. El policía o el alférez le dice, ok, usted ha cometido esta infracción y la multa es esta, y por favor firme acá. Entonces el que cometió la infracción se siente ¿qué? Ofendido. O sea, en este país, infringir la ley y que me digan que la infringí significa ofensa, falta de respeto, intromisión en mi vida privada y falta de reconocimiento de mis capacidades artísticas, porque esa U me quedó maravillosa, la U prohibida, me quedó maravillosa, no, en vez de darme un premio me va a multar por eso. No vio que con solo un movimiento del volante, no tuve que dar reversa, solo un movimiento, me quedó bellísima. La respuesta que se ha convertido normal en nuestro país es esta: usted no sabe quién soy yo. Esa es la respuesta. Es lo mismo que dijo David. Cuando los mensajeros le comunicaron la ofensa, la respuesta ofensiva de Nabal, eso fue lo que quiso decir David cuando dijo saquen sus espadas. Lo que dijo David en voz baja, en silencio, fue: este desgraciado no sabe quién soy yo, que Samuel me ungió para ser el próximo rey de Israel, y que una vez ya no esté Saúl en la escena, este pechito será el que se sienta en el trono. Es que este tipo no sabe quién es el que le manda a pedir comida. Así que voy a hacer justicia por mi propia mano. Y David olvida en ese momento que él no es el rey,
prometido. Él solo es una sombra, una imagen de lo que será el verdadero rey, que es Jesús. Él es solo una sombra. A Él solo le ha permitido Dios ser un rey guerrero que triunfa en las batallas, que establece el reino de Israel y luego se lo hereda a Salomón para que con Salomón se establezca un reino de paz. Salomón viene a ser una sombra, una imagen del príncipe de paz. Entonces Dios no lo deja hacer todo a David, porque no se lo va a permitir ni a David, ni a usted, ni a mí. Dios solo nos deja un papelito pequeñito para hacer en su gran obra teatral donde Él es el máximo protagonista. C.S. Lewis, creo que es, no, si no estoy mal es Calvino, el que dice que la creación es el teatro de la gloria de Dios. Y Dios exhibe una obra donde Él es el único personaje importante. Todos los demás son papeles secundarios. Usted se imagina a Godínez en El Chavo del Ocho reclamándole a Chespirito que le pague nivel Chavo, que le pague nivel Kiko, que le pague el mismo cheque que le paga la Chilindrina. Si Godínez sale solo de vez en cuando, casi nunca salía. Es un papel secundario. Y ahí estamos usted y yo reclamándole a Dios ser protagonistas de algo donde Él es el único protagonista. Saquen sus espadas. Y usted dirá, pastor, está exagerando. No estoy exagerando. Así se ve usted cuando viene a consejería, llorando. Yo no digo esto para que no vuelva a consejería, vuelva. Porque usted en la consejería necesita que le recuerden que no es el centro, que Jesús es el centro. Para eso es la consejería. Entonces llegamos llorando, ¿no? Otra vez me insultó, pastor. Ay, usted no sabe cómo me trata él. Y ella se pone en el centro. Y ella cree que todo el mundo gira alrededor de ella. Y que lo que ha hecho este hombre es lo peor. Pero lo que ella ha hecho jamás es lo peor. Y resulta que ella necesita saber por consejería bíblica que ella es igual de miserable a él, igual de pecadora a él, y que su pecado es igual de nauseabundo al pecado de su marido, y que debe aprender a darle a su marido lo que Dios le ha dado a ella: misericordia. Ahí está David, saquen sus espadas. Un momento de lucidez seguido por un momento de estupidez, de insensatez. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo?, dijo Jesús, y él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un momento de lucidez y está Pedro casi que flota. ¡Qué revelación! Sí, Jesús le dice, bienaventurado eres, Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Unos minutos después, ¿cómo le está diciendo Jesús a ese mismo Pedro elevado, ese mismo Pedro glorificado? Ya está que flota en las nubes, ya se va con el Señor. Entonces, ¿qué nivel de revelación de Pedro? Y al ratito le está diciendo Jesús, apártate de mí, Satanás. Un momento de lucidez, seguido por un momento de estupidez. Esa es nuestra vida real. Esa es la vida que usted y yo vivimos. No somos todo el tiempo tan lúcidos. Y no se engañe, este momento de lucidez de predicación lo puedo seguir esta tarde con un momento de estupidez. Y esta señora podría estarme diciendo, y tan lúcido que estaba en la mañana. Así somos, esa es la vida real. ¿Por qué nos escondemos detrás de unas máscaras? Dios no nos pidió que nos pusiéramos máscaras. Él quiere que seamos sinceros. Él ama la verdad en lo íntimo, dice la Escritura. David dice esas palabras, el mismo David dice esas palabras en el Salmo 51. Tú amas, ¿la qué? La sinceridad, no la falsedad. Dios le bendiga, pastor. ¿Pastor de qué? Sea honesto, sea sincero. Si no tiene ganas de decirme que Dios le bendiga, sino que está con rabia conmigo, dígame, estoy enojado con usted, pastor. Bueno, ¿y eso por qué? Y arreglémoslo. Dios le bendiga, pastor. Ay, yo no vuelvo a esa iglesia porque en esa iglesia hablan de pecado y uno se siente mal. Ahí no lo hacen a uno sentir bien. Siempre que voy a esa iglesia, siempre están predicando del pecado.
qué se ofende? ¿Sabe por qué se ofende? Porque usted es un pecador, que no quiere reconocerlo, que lo es. Si usted quiere decir que está mejor que los demás, igual que David, ese desgraciado se tiene que morir. Saquen sus espadas, porque David se siente más justo que Nabal. Ahora, David, el David ungido, el David en el Espíritu, el David andando en la presencia de Dios, es una forma de, es una imagen o una semblanza o una sombra de lo que va a ser Cristo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, varios ejemplos. Saúl odiaba y perseguía sin motivo a David, ¿sí o no? ¿Está claro eso? Bueno, Cristo también fue odiado y perseguido sin motivo. ¿Ve? Como Él es una sombra, una imagen de lo que vendría a ser el verdadero rey, perseguido sin motivo. David tuvo que esconder, esta me impresionó, esta me la encontré de carambola. O sea, cuando yo vi esto en la escritura, tuve un rato de asombro, de éxtasis, así como Pedro. ¡Wow! Así en cámara lenta. Asombro en cámara lenta. Dije, wow, no había visto nunca esto. Espero que le pase lo mismo a usted. Pero no lo vaya a acabar con una estupidez más adelante. Permanezca en esta lucidez. Mire esto tan bello. David tuvo que esconder a su papá y a su mamá con el rey de Moab durante todo el tiempo que Saúl lo persiguió. Y fue mucho tiempo. En 1 Samuel 22, versículos 3 y 4, usted encuentra a David pidiéndole por favor al rey de Moab, esconde a mis padres, cuida de mis padres. Ahora en Mateo capítulo 2, versículos 13 al 15, usted encuentra a un ángel del Señor viniendo, apareciéndosele a José y diciéndole que debe huir a Egipto con María y con Jesús. ¿Sí? Porque el rey Herodes está matando ahora a todos los niños menores de 2 años. Y lo que me encontré yo aquí es algo poderoso. Y es que David siempre fue sombra en muchos aspectos de su vida, sombra y tipo de Cristo en el Nuevo Testamento. Cuando David escondió a sus padres en Moab, también estaba tipificando a Jesús, que escondería a María y a José en Egipto. Es decir, no fueron María y José los que cuidaron de Jesús en Egipto, era Jesús cuidando de sus papás en Egipto. Esa es la idea. Porque Jesús no necesita que lo cuiden aunque sea un bebé. Él ahí es el Hijo de Dios. De hecho, el mismo ángel está interviniendo para proteger al Hijo de Dios. Está al servicio del Hijo de Dios. Eso es increíble. Esa soberanía de Dios, aún siendo el bebé, Él hace que sus padres tengan que ir a Egipto. No porque a Él hay que cuidarlo, porque algo Dios tenía ya orquestado para proteger al bebé. Pero hay que proteger a sus padres porque son los que van a ver de Él el resto de su vida hasta los 30 años, hasta que Él empiece su ministerio. C. Cuando David huyó de la presencia de Aquis, el rey de Gad, fue a refugiarse en una cueva que se llama Adulán. Allí se le unieron 400 hombres endeudados, amargados y apurados por muchos problemas. Luego se le unieron 200 hombres más. Adulán significa lugar de refrigerio y tranquilidad en medio de las aflicciones. Bueno, ¿por qué David es tipo de Jesús ahí? Porque nosotros también somos un montón de gente cargada y cansada por una deuda que no podemos pagar, la deuda de nuestro pecado. Ellos eran endeudados porque debían quizá dinero o vacas o debían ovejas, pero nosotros debemos una deuda impagable de pecado y estamos cargados por eso. Nuestra alma no descansa por esa razón. Estamos apurados y tenemos amargura por causa de nuestras transgresiones y nos acercamos no a David, no a la cueva de Adulán, sino al trono de la gracia de Dios por medio de Cristo para alcanzar el refrigerio y la sanidad para nuestras almas. Por eso David es tipo de Jesús. D. Cuando David enfrentó sufrimientos y humillación, él constantemente mostró misericordia a sus enemigos, tanto que el general Joab lo acusó a David de ser un hombre que amaba a sus enemigos en 2 Samuel 19:6. ¿Puede creer eso? Lo que pasa es que tú amas a tus enemigos, le dice Joab. Bueno, Cristo se parece a David, o David se parece a Cristo, porque Cristo, siendo nosotros sus enemigos, nos amó con amor redentor, tanto que dio su vida por nosotros. Cuando Abigail le rogó a David que la escuchara en Samuel 25:24,
Ella usó la expresión Shema allí, rogando, suplicándole al rey, al que iba a ser el rey, escúchame por favor. Bueno, Cristo es mejor que David. David escuchó a Abigail y usted conoce el resto de la historia. Pero escúcheme, Cristo es mejor que David, porque usted y yo podemos presentarnos del Rey verdadero y justo que es Jesús y presentarle a Él nuestras súplicas, nuestros ruegos, nuestros clamores, y Él nos escucha, y Él guarda nuestra mente y nuestro corazón con una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice Pablo a los Filipenses. Y eso no lo puede hacer David, ni por sus hombres, ni por Abigail. Número 3. Dios usa y exalta a los humildes. ¿De quién debemos hablar en este punto? De Abigail y del joven que pasa casi que de incógnito en la historia. Abigail. Abigail significa, el nombre de Abigail significa el gozo de mi padre. Imagínese usted lo que significaba para el papá Abigail. Su nombre significa el gozo de mi papá, la felicidad de mi papá. Esa mujer entendía que David sería un tipo de rey justo que Dios le daría a Israel. La pregunta es, ¿usted y yo vivimos con el entendimiento de Abigail? O sea, usted y yo sabemos que Cristo viene pronto y que Cristo es mejor rey y que Cristo sí traerá la justicia que tanto le demandamos a nuestros familiares. Digo familiares porque es la persona más cercana a la que usted le demanda justicia todos los días. Ella lo entendía, ella lo tenía claro, por eso no la exasperaba Nabal y no la atemorizaba Nabal. Ella decía, algún día el Señor va a traer un rey que me hará justicia. Usted y yo no podemos esperar justicia de nuestro prójimo porque la Biblia dice en Romanos 3, 10 al 12 que no hay justo ni aún uno. Ahora, las mujeres que tienen la incógnita, yo sé que algunas mujeres, no todas, pero algunas, tienen un signo de interrogación gigantesco ahorita mismo y están pensando, pastor, ¿Abigail amaba o no amaba a Nabal? Sáqueme de esa duda. Porque es que ese tipo, con lo guache que era, no, ese marrano, ¿quién lo puede amar? Uno se acostumbra, pero amarlo no. Yo quiero decirle que Abigail no sentía ni odio ni rabia hacia Nabal. Ella no sentía repulsión por él, porque era un insensato, era un injusto. ¿Sabe por qué? Porque ella estaba en una relación matrimonial de pacto con él. Y en el Antiguo Testamento el amor en el matrimonio no se basaba en ternura, en emociones o en sentimentalismo. Es que no se da cuenta de que necesito zapatos. No, en eso no se basaba el matrimonio en el Antiguo Testamento. Es que no se ha dado cuenta que es mi cumpleaños. No, en eso no se basaba la felicidad en el matrimonio en el Antiguo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 4 al 6, nos da una idea de qué era lo que pasaba en el corazón de Abigail. ¿Cómo dice Pedro? Dice, sino que sea el yo interno. ¿Con qué se debe adornar una mujer? Dice Pedro. No, afuera no vale la pena que se adornen tanto. Aunque no dice Pedro que no se adornen. Adórnese, peínese, claro. Es mejor que se peine que despeinada, ¿no? Échese algo de maquillaje, eso está bien. Es mejor así maquillada que sin maquillaje, tranquila. No está mal, pero lo que Pedro está diciendo es que eso no es lo más importante. Él dice, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. ¿Se dio cuenta para quién vivían las esposas en el Antiguo Testamento? Para Dios. Para verse preciosas delante de Dios, no delante de su marido. Y lo que a ellas más les importaba era adornarse el alma, no la cara. Y dice, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios. Las santas mujeres de ese tiempo, ¿en quién esperaban? Marido necio, marido insensato, marido perro, marido guache. ¿En quién esperaban? Lógico, que no se necesitan muchos sesos para eso, simple, se espera en Dios. ¿Qué puede esperar usted de eso? No se espera nada, se espera en Dios, caballero. Se espera en Dios, es lo que hacen ellas, dice en el Antiguo Testamento, esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, fueran lo que fueran ellos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo como Señor. Y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis
amedrentadas por ningún temor. ¿Sí ve que Abigail no andaba con miedo? Ella estaba tranquila. Dios no va a dejar llegar a Nabal hasta donde él quiera llegar. Dios lo deja ir hasta donde Dios se lo permita, nada más. Entonces está tranquila. Ahora en Cristo usted y yo tenemos mucho más entendimiento de matrimonio de lo que tenía Abigail. Porque Abigail no tenía Efesios 5. Y Efesios 5 dice que el marido debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y en Efesios 5 dice que la mujer debe respetar a su marido. Y Abigail tenía menos que eso. Usted y yo tenemos Efesios 5. Ella no lo tenía. Así que la demanda para usted y para mí es más alta. Por eso es que Abigail era una mujer tierna, serena, pacificadora, y sabía que esto para Dios era precioso. Era una mujer y esposa que al mismo tiempo esperaba en Dios, siendo mujer y siendo esposa. Ella estaba sujeta a Nabal y seguramente lo llamaba Señor como señal de respeto y sujeción a Dios. La necedad y la insensatez de su esposo era un asunto que ella le encomendaba a Dios. La pregunta es: ¿dejo que la injusticia de quienes me ofenden sea una causa que Dios vindica en lugar de obrar injustamente porque otros obran injustamente conmigo? Es decir, cuando me ofende mi familiar, sea esposo, esposa, hijo, hija, papá, mamá, abuela, tía, lo que sea, cuando me ofende una persona, ¿dejo que Dios se encargue de eso o yo tomo eso en mis manos? Abigail, mire lo que hace Abigail en el capítulo 25 de Samuel, del primer libro. Ella se imputa a sí misma el pecado de su esposo. O sea, ella lo asume como suyo. Ella dice: mi señor, le dice a David, el error fue mío. ¿Qué? Cualquiera de las feministas que esté por aquí cerca dice: mío. No sea boba, no sea estúpida, Abigail, el error es del guache ese. ¿Cómo se va a poner usted por él? No sea así de boba. Dígale que él es un patán, dígaselo para que vaya y lo... Eso haría una feminista. Pero esta sabia mujer se arrodilla delante de David, todavía no es rey, y ella se arrodilla ante él y le dice: te ruego que me escuches, el error fue mío. Ella toma el pecado de su esposo sobre sí y se arrepiente en lugar de su esposo e intercede por su esposo. Eso es mostrar a Cristo en la vida real. Eso es mostrar a Cristo. Lo hacemos seguido, ¿no? Nos ofende el familiar y corremos delante del Señor. Aquí estoy, te pido perdón por esa ofensa que me acaba de hacer mi mujer. Señor, te suplico que no le pagues, no la trates conforme. No hacemos eso nunca. Aquí está una mujer mostrando a Cristo en el Antiguo Testamento sin conocerlo. Ella está entendiendo lo que dice Santiago 5:16, que la oración del justo puede mucho. Y reconoce la soberanía y la providencia de Dios. Y aún cree, está convencida de que Dios la envió a encontrarse con David. Previene a David de pecar con gran injusticia. Deja en manos de Dios la venganza, como siempre ella lo ha hecho. Y le da a David y a sus hombres lo que ellos necesitaban. ¿Qué necesitaban? Comida y bebida. ¿Cuánta sabiduría en una sola persona en un solo día? Abigail es tipo de Cristo en esta historia. Es duro para los hombres tener que aceptar que en este caso el personaje que presenta a Jesús más claramente en la historia es una mujer, es Abigail. Ahora, ¿qué pueden aprender los jóvenes solteros de Abigail? Mucho. Son muchos los jóvenes y especialmente las jóvenes que se lanzan sobre un montón de riquezas mundanas o promesas de riquezas mundanas y se casan con esas riquezas más que con una persona o con cualquier otra cosa que sea más deseable. ¿Cuántas Abigailes se ven atadas a sendos navales, a hombres o mujeres sin carácter? Y no estamos hablando aquí de solo mujeres que se casan con navales, sino de hombres que se casan con mujeres como Nabal. ¿Cuántas personas están sufriendo ahora mismo en una relación o en un yugo
desigual por su insensatez, por su desobediencia a Dios. ¿Qué pueden aprender los jóvenes? ¿Qué pueden aprender los jóvenes? De la historia de Abigail con Nabal. Lo que dice la Escritura: no os unáis en yugo desigual. Ahora el joven, hablemos un poco del joven, solo un poquito. El mozo, como dice en la traducción de las Américas. Este joven, siervo de Nabal, le avisó a Abigail de todo lo sucedido, de cómo los hombres de David cuidaban el ganado de su señor Nabal y cómo fueron protectores de todos los pastores de Nabal, de la respuesta grosera e injusta de Nabal a su siervo David y del mal que David había determinado contra Nabal por causa de su insensatez. Este joven le dijo a Abigail que su esposo Nabal era un hombre tan perverso que nadie le podía ni hablar. Recuerde que le había dicho que él era un desperdicio de hombre. Usted puede ser como este joven. Usted puede ser un empleado que trabaja para alguien que es injusto y de todas maneras ser diligente y tener contentamiento y ser preciso cuando da información, como lo hizo este joven, y fiel y agradecido en lugar de quejumbroso porque tiene un mal jefe. Al fin y al cabo, usted hace su trabajo como para Cristo, porque vivimos para su gloria y Él es de quien recibimos recompensa. Eso dice la Escritura. Y esto nos lleva al último punto. Aquí me tardé 8 minutos y 47 segundos, así que voy muy bien de tiempo. Cuarto y último punto. Ustedes me dicen que me quedan 5 minutos. Yo digo que me quedan 12 minutos por lo menos. Muy bien. Cuarto y último punto. Dios está presente en la historia de nuestra vida, porque analizamos la historia y decimos: wow, qué historia, ¿no? Tremendo. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme a mí en mi vida real, en mi cotidianidad? Bueno, Samuel es un personaje que falta por analizar, y hay un protagonista que hay que analizar definitivamente, y es Dios en toda la historia. Samuel, su muerte es el final de una era, es el último de los jueces de Israel. Su vida y ministerio tuvo un impacto tan profundo en la vida de Israel que todo el pueblo se reunió para llorar su muerte. Parece que David estuvo presente en el sepelio, pero inmediatamente después partió para el desierto de Parán y la región de Carmel, donde el rico Nabal tenía su hacienda. David está de luto. Un gran amigo suyo ha muerto, un protector espiritual. El sacerdote y profeta Samuel se ha ido. El hombre que lo había ungido como rey y no lo va a ver reinando, él ahora ya no vive. Dios pone en nuestro camino a personas como Samuel. Samuel significa Dios escucha. Escúcheme, Dios pone en nuestro camino personas que nos escuchen. Personas como Samuel, en las que encontramos descanso, encontramos alivio, refrigerio y esperanza. Dios estuvo presente en este tiempo difícil de transición para Israel. Les envió a Samuel. Samuel es la respuesta de la oración de Ana. Ana oraba al Señor por este hijo al comienzo del libro de primero de Samuel. Y Dios escuchó la oración de Ana y le dio a Samuel. Ella, de hecho, le dijo a Dios que si le daba un niño, lo dedicaría al Señor toda su vida. Así que Dios oye la oración de los justos. Repito, Dios oye la oración de los justos. Él responde y nos envía ayuda. Pero incluso cuando las personas como Samuel ya no están a nuestro lado, de todas maneras, Dios sigue presente en la historia de nuestra vida. Y ese es el último personaje a analizar, Dios. Dios, como en todas las demás historias de la Biblia, incluyendo nuestra historia, existe como un protagonista, casi siempre silencioso. Él es Dios. Él es, como dice la Escritura, Él es Jehová Chamá, que significa el Dios que siempre está presente. Él no se ha ido de su vida. Él no se ha ido de su año. Está terminando el año y usted puede estar pensando: qué año tan duro, qué año tan difícil, qué año tan fuerte para mí.
¿Dónde estaba Dios este año? La respuesta es, donde siempre ha estado, allí. El Dios que siempre está allí. Él es inconmovible. Él está allí todo el tiempo. Él es fiel. Entonces Dios está en la historia como el único soberano. Dios es el que realmente está en el trono reinando sobre Israel durante el transcurso de la historia. Dios está activo para lograr sus propósitos y cumplir sus promesas. ¿Quién cree que impulsó al joven a correr y llevarle la noticia a Abigail? Dios. ¿Quién le dio la sabiduría a Abigail para actuar como actuaba a pesar del guache de marido que tenía? Dios. ¿Y quién fue el que realmente detuvo a David de cometer semejante injusticia? Dios. ¿Quién es el que pone en el corazón finalmente de Abigail que cargue todos esos animales con toda esa abundancia de comida porque 600 hombres tienen mucha hambre? Dios. Porque Dios sabe que tenemos hambre y sacia nuestra necesidad. Dice el salmista que Él abre su mano para llenar el vientre de todas sus criaturas. Es Dios, activo, presente, cumpliendo sus promesas. En esta historia, Dios nunca estuvo ausente. Dios estuvo presente, un Dios que nunca duerme en el trabajo. Él es el mismo Dios de su historia, de la historia de su vida y de este año que está a punto de comenzar. Un Dios que se involucra en nuestra vida y que se interesa por los insensatos con los que usted convive o trabaja o va a la escuela. Él es Jehová Shammah, el Dios que siempre está a su lado. Entonces, ¿qué podemos esperar o pedir para el 2019? Esta es nuestra conclusión. Último punto, cuarto punto, 4 minutos 52 segundos de 10 minutos, ¿no? Así que ha rendido mucho. La conclusión la tenemos que hacer, dice en el material, los hombres tienen allí, ¿cuántos minutos? 10 minutos. Vamos a hacerla en 5 minutos. ¿Cuáles fueron nuestros puntos de estudio hoy? Primero, Dios se opone a los necios e insensatos. Segundo, Dios obra a pesar del pecado de justos e injustos. Es decir, si su esposo es cristiano, si su esposa es cristiana y peca contra usted, no le diga, ¿y de qué le sirve ir a la iglesia? ¿Y de qué le sirvió ir al ayuno? No haga eso. Acuérdese, él también es un justo como usted. Es un pecador redimido, ¿cierto? Pero es un pecador. Así que, ¿qué estaba esperando usted que podía recibir de él o de ella? Solo pecado. Pero Dios está obrando a pesar de esa injusticia y de ese pecado. Ahora, número 3, Dios usa y exalta a los humildes. ¿A quién usó? A Abigail, la levantó también. Pero ¿sabe que también usó al joven? ¿Qué figura clave en la historia de ese joven? Si ese joven no le da el anuncio a Abigail, ¿dónde estaría esta historia? ¿Dónde terminaría? Ahora, número 4, Dios está presente en la historia de nuestra vida. Eso fue lo último que estudiamos. Ahora, al final de la Biblia, ¿qué libro tenemos? Apocalipsis. En ese libro encontramos una profecía gloriosa del triunfo de Dios y el gozo eterno de los que toman agua de la vida gratuitamente, dice el texto de Juan, en 22:17 de Apocalipsis. En ese texto también dice en el capítulo 21, versículo 4, que no habrá más lágrimas, que un día ya no habrá más dolor, no habrá más depresión, no habrá más muerte, no habrá más lucha contra la maldad o la injusticia de otros. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros? Porque eso no se ha cumplido todavía. Entonces, la historia del primer libro de Samuel es una advertencia de Dios para que nos miremos a nosotros mismos en el reflejo de Nabal, de David y de Abigail. Es crucial que usted y yo, este día y mañana, en lugar de tomar mucho vino, en lo cual hay disolución, busquemos la llenura del Espíritu Santo para que analicemos con honestidad qué hicimos este año. ¿En qué áreas de nuestras vidas nosotros no quisimos hacer nada para cambiar? Debemos hacer reflexión, introspección en nuestras propias fallas de carácter y en cómo nos están dañando a nosotros en primer lugar y a quienes nos rodean.
Primer libro de Samuel 25 es un recordatorio de que necesitamos humillarnos a nosotros mismos y lidiar con nuestro lado oscuro para que la historia de Nabal no se convierta en nuestra propia historia. En la guerra de las galaxias, el lado oscuro es algo que está afuera de las personas, pero en la vida real y según las escrituras, el lado oscuro está dentro de nosotros mismos. Abigail y David se nos presentan en esta historia como un ejemplo que debemos seguir, ejemplo de paciencia, de confianza en el control que Dios tiene del tiempo en nuestras vidas. No hay un solo motivo para pensar esta mañana que Dios nos ha abandonado. La historia del primero de Samuel 25 nos anima a creer que a pesar de la maldad en nuestro mundo, incluso en nuestras propias familias, el Señor está cumpliendo su propósito. Y usted pregunta, ¿y cuál propósito cumple Dios? Oponerse al orgulloso y exaltar al humilde. ¿Recuerda que esa era la canción de Ana? El tema principal de todo el libro. Y ese sigue siendo el tema principal de nuestra historia. Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde. Finalmente quiero leer un texto bíblico en Santiago para que hagamos 6 preguntas de reflexión. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 4. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Oh almas adúlteras, dice Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. 6 preguntas de reflexión. Por eso es bueno que pida el sermón, porque este sermón quiero enviárselo a todo el mundo. De verdad que usted debe hacer esto en su casa, sentarse y decir, yo necesito resolver estas preguntas para comenzar este año. Primera pregunta, ¿puedo identificar la clase de pasiones y de malos deseos y egoísmo que combaten en mi propio corazón con el propósito de mortificar ese lado oscuro de mi vida en 2019? Segunda pregunta, ¿qué cosas son las que codicio y como no las tengo, entonces le hago daño a mi prójimo con mis palabras y acciones? ¿En qué área de mi vida puedo ejercitarme esperando pacientemente en la justicia de Dios, en su control soberano y justo de todas las cosas? Tercera pregunta, ¿sobre qué asuntos puedo pedir a Dios respecto a mi carácter, que no sea con malos propósitos o para gastar en mis propios placeres? Cuarto, ¿de qué manera estoy reaccionando frente a circunstancias difíciles y ofensivas en mi vida que me hacen más parecido a un amigo del mundo que a un amigo de Dios? Quinto, ¿puedo venir a Cristo esta mañana y reconocer que estoy cansado y cargado con mi propia manera de enfrentar las circunstancias de la vida? ¿Puedo reconocer delante de Dios que viviendo mi vida a mi manera este año solo ha sido vanidad y aflicción para mi alma? Y última pregunta, ¿cuántos esta mañana podemos venir con libertad, no a la cueva de Adulán, sino al trono de la gracia, para recibir del mejor y verdadero Rey su socorro, su ayuda y provisión para nuestras necesidades en 2019? ¿Cuántos quieren venir delante del Señor y decir, yo soy uno de esos 600 endeudados, en apuros, amargados? Este año ha sido muy duro para mí, pero no por tu culpa, es por mi culpa. Porque he reaccionado frente a muchas de las circunstancias este año en mi vida como Nabal. Como David cuando no estaba sujeto a Dios, cuando reaccionaba en la carne. Ok, ahora mujeres, escuchen esto asombroso que vi en toda la historia. Jamás Abigail apeló a su belleza física en su relación con Nabal y tampoco en su relación con David. Jamás se dice que tuvo algo que ver con su belleza física. Ella solo fue una mujer confiada en el Señor, que esperaba en el Señor, y Dios la levantó por su humildad de corazón. Así que si usted quiere ver la gloria de Dios en su vida, maquíllese más adentro que afuera. En el 2019, preocúpese más cómo se ve por dentro que cómo se ve por fuera. Yo quiero cantar con ustedes
una canción para terminar. ¿Quién quiere cantar? ¿Quién quiere adorar al Señor un momento? Hay una canción que nos da esperanza. Las historias nos sirven para identificarnos con la justicia de Dios y también para descubrir en nosotros mismos nuestra injusticia y aborrecerla. ¿Cuántos se van odiando más su propio pecado a su casa? ¿Ah? ¿Y cuántos se van amando más la justicia de Dios y confiando más en que Él es justo y que tiene el control de nuestras vidas? Amén, así es. Y tenemos esperanza que un día esto ya no va a ocurrir más, ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, ya no habrá más injusticia. Y esa es nuestra confianza en Cristo. Él viene pronto y vamos a vivir cada día en nuestras vidas como que Él viene hoy, para terminar con esta maldad, para terminar con el sufrimiento que hay en este mundo. Amén. Descansamos en esa promesa que Él va a ser fiel en cumplirla en nuestras vidas. Cierre sus ojos un momento y allí incline su cabeza en su lugar y los que están en la transmisión pueden orar desde sus casas, desde el lugar donde están conectados y allí pedir perdón al Señor y reconocer a Dios. Que necesitamos su ayuda para el 2019. Necesitamos cultivar el carácter de Dios. Necesitamos cultivar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Necesitamos que Él nos escuche, como Abigail le rogó a David: escúchame, por favor. No pida vacaciones, no pida aumento de salario para el 2019, no pida cosas materiales. Pida al Señor el carácter de Cristo en su vida. Pida que en su vida realmente Cristo venga a ser rey, venga a gobernar, venga a dirigir su vida, sus reacciones, cómo enfrenta las circunstancias, las ofensas, las cosas que son incómodas para su alma. Hay un día en que Él terminará con este sufrimiento. Hay un día en que no habrá más necesidad de incertidumbre en nuestro corazón, sino que toda la eternidad estaremos para siempre con Él, en total alegría, en total paz, en total calma. No habrá guerra, no habrá batalla entre nosotros por causa de nuestra concupiscencia. Podemos adorar a Cristo esta mañana, porque aunque todavía no ha regresado, su presencia nos llena. Su Espíritu Santo mora en nosotros y nos recuerda todas estas cosas y nos da esperanza. Podemos alabarlo. Cuando ante tu trono esté lleno de gloria y no de mí, qué alegría un día cantaré. No más lloro, no más lloro y decepción. Nunca yo podré olvidar lo que fui destinado a ser. ¿Y qué vamos a hacer? Y te adoraré, por siempre en tu presencia cantaré. Te adoramos, Dios, un sinfín de aleluyas para el Rey. Cara a cara te veré, amo tu fiel corazón. Abre el gozo de volver a mi hogar. Solo entonces yo sabré, solo entonces yo sabré, y solo entonces bendiré todo mi ser postrado ante tu altar. Y te adoraré, y te adoraré, te
más temor, no más temor, ni dolor, ni dolor. Cara a cara te veré, cara a cara te veré, cara a cara te veré y te adoro. Por siempre en tu presencia cantaré, adoramos, adoramos, adoramos Dios, tú sin ti, para el Rey. La última vez te adoraré y te adoro, te adoraré por siempre en tu presencia. Aleluya, te adoramos, te adoramos, un sinfín de aleluyas para el Rey. Señor, queremos ponernos en tus manos terminando este año. Las familias aquí reunidas y los que están conectados desde otros lugares, Señor, queremos juntarnos y presentarnos delante de ti y suplicar, ayúdanos, Señor, para que podamos vivir el próximo año de una manera que te glorifique, conforme a tu voluntad, Señor, para que podamos reflejar a Cristo en nuestro diario vivir, en nuestro día a día, para que podamos enfrentar las circunstancias, Señor, con sabiduría. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días para que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Danos la gracia de evaluarnos, de orar en estos días, de acercarnos a tu presencia entendiendo que tú eres un Rey que ya está sentado en su trono para siempre y que está dispuesto a escuchar a todos los que le buscan. Señor, danos la gracia de buscarte, Señor. Oramos por las personas que vinieron de otras ciudades para que al regresar, Señor, tú te glorifiques en sus vidas, te muestres en sus vidas y en sus hogares y en sus iglesias en el 2019, como lo has mostrado a través de este estudio en tu palabra, Señor. Oramos por las personas, Señor, que nos acompañan por primera vez y viven en esta ciudad. Te rogamos, Señor, porque el Espíritu Santo de Dios convenza de pecado, de justicia y de juicio sus corazones, y ellos reconozcan en sus corazones con humildad que necesitan ser redimidos, como lo hacía David, como lo hacía Abigail. Oramos, Señor, por Andrés y Donna, por Santiago, por Jerónimo, por Evelyn. Te rogamos, Señor, para que en Pereira, allí en Dos Quebradas, esta familia, Señor, sea una familia que ilumina, que alumbra la vida de sus vecinos, de sus amigos, de sus familiares, Señor. Te rogamos porque en esa casa se levante un altar de adoración también, como David lo hizo 24/7, todos los días del año, para que allí en esa región del país el Evangelio, la luz de Cristo, alumbre las tinieblas de toda esa gente en esa comunidad, Señor. Oramos, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, nos acompañes en este fin de año y nos uses para la gloria de tu nombre en medio de nuestros familiares el día de mañana y aún esta tarde, Señor. En Cristo Jesús oramos todas estas cosas. Amén.